Muchas gracias, general. Damos la palabra final entonces al embajador Pablo Tetamanti, secretario de Relaciones Exteriores de nuestra Cancillería. Muchas gracias. Gracias, por supuesto, a la universidad, gracias al ministro de Defensa por haber generado este acto. Asumo con mucha humildad la función de transmitir una voz del Ministerio de Relaciones Exteriores y, por supuesto, los saludos del canciller Santiago Cafiero, más que nada estando en presencia de quien en su momento pudo manejar un libro blanco, como es el caso del exministro de Defensa, Nilda Garré, y en presencia de quien fue jefe mío cuando era canciller de la República Argentina, en quien para nosotros todavía sigue siendo el embajador, Jorge Tayana. Y, por supuesto, a quienes me acompañan en el panel y a todos los presentes. El libro blanco es un instrumento para generar confianza, esa es la idea básica. Un instrumento para generar confianza, sobre todo en las Américas, en nuestro vecindario. En un momento en que las tensiones a las que han hecho referencia muchos de los oradores anteriores hacen que vengan muchos a pedir definiciones de parte de la República Argentina. Definiciones que muchas veces uno lee después tergiversadas, tomadas en formas capciosas y, ¿por qué no?, la mayoría de las veces en realidad tratando de condicionar exactamente qué es lo que va a hacer la República Argentina, porque tiene suficiente importancia en nuestro país como para que las decisiones que nosotros adoptemos tengan un impacto que exceden nuestro propio interés nacional. Por eso, una publicación del estado actual de la situación de nuestras fuerzas, de nuestra política de defensa, cómo vemos nosotros los distintos escenarios, es una cosa de una trascendencia que no debemos perder de vista. Y muchas veces esperamos que un libro como este se plasme en decisiones específicas. Podemos hacer memoria, pero basta recordar, por ejemplo, que todo lo que fue nuestra presencia en la Antártida ya sale de nuestra concepción en el primer libro de Blanco de la Defensa, o que allí se explicó por qué la Argentina tenía que ser más activa en el marco de operaciones de mantenimiento de la paz. Yo quisiera, muy brevemente, mencionar que si uno hace un repaso de los libros de Blanco de la Defensa, advierte algunas continuidades que no son menores en un momento tan cambiante como el que se ha definido. Porque la Argentina aparece como un Estado democrático, soberano, donde hay Estado de Derecho, respetuoso de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, de la soberanía y la integridad territorial, no intervención en asuntos internos, autodeterminación, respeto por el derecho internacional y la búsqueda de desarrollo económico equitativo y sustentable. Estas parecen definiciones generales, pero hoy en día estas son cosas que definen el perfil del país, porque estamos viendo que hay otros países que ya no reiteran este tipo de conceptos en sus discursos internacionales. Cuando decimos adherir al derecho internacional, es un marco relativo de todas las relaciones entre Estados, una promoción activa de la democracia, la paz y la cooperación, para hacer frente a los desafíos del sistema. Aparte, tenemos que ejercer la soberanía sobre nuestro territorio, un territorio que lo acaba de definir muy bien el teniente general Palego. Es un territorio, como decía el canciller, el centro está en Ushuaia. La dimensión, cuando hablamos de octava en el mundo, muchas veces no tiene en cuenta ese mapa. Si nosotros vemos ese mapa, me parece que podemos estar hablando de un país que no es la octava dimensión en el mundo. No en vano vienen a preguntarnos a nosotros qué es lo que estamos pensando sobre el futuro del mundo. La soberanía, como propósito social de la Argentina, adquiere mayor centralidad cuando vemos que el compromiso de la política exterior argentina es con los esfuerzos internacionales de paz y estabilidad. Posibilita el avance de intereses nacionales, señala un papel activo de nuestro país en los acuerdos para evitar el uso de la fuerza, para solución pacífica de las controversias, prohibir armas de destrucción masiva, transparentar el desarrollo tecnológico, alcanzar entendimientos entre Estados. Esto no lo estoy inventando ahora, esto lo dicen los libros blancos argentinos que hemos hecho mención. Y esto, que parece simplemente una reiteración en lugares comunes, hoy adquiere otra dimensión cuando vemos lo que está pasando. Los libros destacan la creciente participación argentina en operaciones de mantenimiento de la paz, que es una cosa que acaba de mencionar el secretario Francisco Cafiero. Nuestro involucramiento en el rediseño del contexto estratégico de la seguridad internacional, cosa que seguimos haciendo. La creación del CAECOPAS, está claramente marcado ahí, lo que significó para la Argentina estar presente
internacionalmente con la existencia de un centro de capacitación de ese tipo, habernos aportado al sistema de seguridad de la ONU, algo que en definitiva, habiendo fracasado las Naciones Unidas en la creación de las Fuerzas Armadas de las Naciones Unidas, que nunca llegaron a existir y nunca terminó de haber un Estado Mayor conjunto de las Naciones Unidas, lo que quedó fue la invención de las operaciones de mantenimiento de paz como única capacidad en el campo de la defensa del sistema de Naciones Unidas. Y por supuesto, también se menciona muchos esfuerzos que tuvimos con nuestros vecinos. Yo quiero mencionar, por supuesto, Cruz del Sur con Chile, la Compañía Binacional Libertador Don José de San Martín con Perú, la integración de la Alcopaz por parte de la Argentina y de muchos otros proyectos que hubo en la región y que en su momento parecían que iban a tener un gran futuro, como podía ser el Consejo de la Defensa de América del Sur. Hay esa creciente cooperación, nosotros la hemos proyectado a partir del Mercosur, la proyectamos en un momento con la creación de la UNASUR. El presidente acaba de anunciar que estamos viendo cómo se puede revitalizar eso. No desde el punto de vista ideológico, hablar de la ideología de la UNASUR es lo mismo que decir que hay una ideología en este edificio. Lo que hay es ideología de la gente que está dentro, pero el edificio es material no pensante en sí mismo. Una cuestión de gran relevancia, por supuesto, para nosotros es la cuestión de las Islas Malvinas. Aparece en todos los libros de Blanco de la Defensa. Y yo no quiero volver a reiterar lo que todos sabemos y se ha dicho ya en esta mesa de lo que significa para la Argentina como un gran desafío que parte de nuestro territorio esté ocupado por una potencia extranjera de una manera ilegal. Siempre me critican que hablo muy bajito, lo hago a propósito para que la gente guarde silencio. Es mentira. Por otra parte, por supuesto, el desafío grande de lo que significa lo que acaba de presentar muy bien el Teniente General de la intercontinuidad, lo que significa tener este territorio, tener la Antártida, que tiene cada vez un mayor interés internacional. Entonces, estar simplemente pensando, bueno, el Tratado de 1960 paraliza absolutamente todos los reclamos, es perder un poco de vista qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando en el Ártico, que lo puede reproducirse en el Antártico. Esto es un poco el contexto general en que nosotros podemos extraer de los libros que ya se escribieron y donde uno encuentra que tal vez muchas de esas cosas se pueden y se van a tener que repetir, eso lo verán quienes discutan el actual proyecto, que cae en un momento muy importante, porque nosotros estamos viendo que en la situación internacional actual reaparecen grandes desafíos que estaban allí. En realidad lo ha profundizado, lo ha acelerado tal vez el COVID, pero esta situación era preexistente y ahora está cada vez más clara. Lo que el señor Ministro de Defensa dijo muy claramente cuando ese mundo unipolar que se imaginó al final de la Guerra Fría está cediendo ahora a algo que parece muy raro, pero que parece más el siglo XIX de la humanidad que lo que es el siglo XXI, en definitiva una continuidad de la historia de la humanidad. Hay nuevos paradigmas, se está hablando de nearshoring y todo ese tipo de vocabulario que viene de otros idiomas. No nos quejemos porque nuestro idioma está hecho de palabras que vienen de muchos. Pero esto significa básicamente ir cerrando las economías nuevamente y tratar de ver cómo vamos a proteger nuestra capacidad, nuestra productividad, nuestra economía, y va en contra de lo que eran las tendencias a la globalización. Reaparecen los bloques económicos, pero todo esto en realidad se hace en un contexto en donde el esquema multilateral que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial está haciendo ruido. Ese sistema fue creado para 54 países que se consideraban pares, ahora hay 193 y se consideran que son divididos en distintos grupos y no importa qué organismo, los vamos a ver divididos a los países en tipo de desarrollo o en el tipo de capacidad de distintos. O sea, no es un grupo de un país, un voto el que está prevaleciendo. Y el sistema multilateral hace agua. Cuando hablamos del sistema multilateral vemos que el Consejo de Seguridad tuvo una sola reunión con respecto a la guerra entre Ucrania y Rusia, una sola. Después de eso no pudieron tomar ninguna decisión y fue a parar a la Asamblea General, que solamente puede sacar resoluciones que no son obligatorias. Pero no es lo único. La Organización Mundial de Comercio no tiene sistema para que nosotros podamos apelar decisiones que toman paneles hace rato. La Organización Mundial de la Salud, que supuestamente era una cosa científica, se politizó, se politizaron las vacunas.
Entonces vemos un sistema multilateral que cuando uno se pregunta qué es lo que está fracasando, ¿es el edificio? Es la gente que está dentro. ¿Y cómo fracasa la gente de adentro? Porque no hay voluntad política para llegar a los acuerdos. Por eso es que el mismo sistema que podía funcionar en otra oportunidad ahora no está funcionando. Lo que hace falta es algo mucho más difícil de lograr, que es una recreación de esa voluntad política. Ahí es donde nosotros tenemos que plantearnos cuál va a ser la respuesta nuestra ante todo esto. Vemos con frecuencia que nos vienen a preguntar, pero ustedes qué es lo que piensan con esto, y nosotros parece ser una salida, decir, yo creo en el multilateralismo. No es que yo creo en el multilateralismo porque tengo un problema filosófico, porque soy una persona que piensa en una dimensión distinta, es porque es la subsistencia mínima para países como la República Argentina. Si no hay un sistema multilateral que funciona, si no hay un respeto al derecho internacional que funcione, si no hay mecanismos multilaterales que funcionen, nosotros estamos en dificultades muy grandes. Por supuesto que tenemos que tomar medidas pensando que este sistema no está funcionando, pero que se tiene que defender, que se tiene que recrear, que se tiene que reactivar, eso para nosotros no cabe la menor duda. Por eso, algunos lo que ahora llaman sur global, países en desarrollo, no alineamiento, como le quieran poner, en realidad siempre ha sido lo mismo. No me vengan a preguntar de qué lado estoy. Yo no estoy del lado de uno o del otro, porque en realidad yo no me interesa a mí formar parte de una discusión en donde me preguntaron a mí qué es lo que iban a discutir ni quiénes lo están discutiendo. Eso lo hemos llamado no alineamiento, se llamó en una época tercera posición. En definitiva, tiene una palabra básica detrás de eso, que es soberanía nacional. Yo hago lo que a mí me conviene. Y eso significa que yo, ante cada caso y ante cada desafío, tengo que tener la respuesta argentina para ver qué es lo que le conviene a la sociedad argentina. Nuestro país fue bastante consistente en su interacción con la comunidad internacional. Nosotros respetamos la Carta de Naciones Unidas, soberanía de los Estados, solución pacífica de controversias. No formamos parte de ninguna alianza. Más allá del tratado y las particularidades del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que no es una alianza, no formamos parte de ninguna alianza. Sabemos que muchas veces se distorsionó incluso la decisión unilateral de los Estados Unidos de incluirnos dentro de una categoría que se llama Gran Aliado OTAN, que en realidad es simplemente una categoría dentro de la legislación de los Estados Unidos que hace al trato bilateral con ese país. Pero la palabra alianza a veces distorsiona la lectura de lo que eso significa. No es una alianza, no es un acuerdo bilateral y puede ser disuelto mañana, si así lo decidiera el Congreso de los Estados Unidos. Tenemos que promocionar la paz y la seguridad. Tenemos que tener muy en cuenta la no proliferación. ¿Por qué la no proliferación? Por supuesto que nos queremos defender nosotros contra armas de destrucción masiva, pero es importante porque nosotros tenemos capacidad tecnológica, cosa que a veces no debemos perder de vista. Esto que antes hacía referencia a la conectividad, la Argentina tiene capacidad de participar en las tecnologías de punta. Nosotros necesitamos el uso pacífico de esa tecnología de punta. Si esa tecnología es capturada por temas en donde lo que hay es una división entre grupos y nosotros solamente vamos a actuar en un grupo determinado, va a condicionar muchísimo lo que podamos hacer. Y esto tiene que ver con ciberseguridad. Esto tiene que ver con uso pacífico de la energía nuclear. Entonces, para nosotros también es importante ver cómo nos paramos en ese mundo que estamos viviendo hoy para preservar a lo que ha sido años y años y años de esfuerzos de la sociedad argentina para generar esa capacidad que hoy se reconoce internacionalmente. Yo voy saltando hacia el final porque queda poco tiempo, pero quería decir que desde la Cancillería nosotros, por supuesto, estamos absolutamente comprometidos, lo dijo Francisco Cafiero, estamos trabajando muy en consenso con el Ministerio de Defensa. Hay defensa, hay millones de frases en donde la defensa es la continuidad de la democracia o al revés, dependiendo de cada uno de los autores que uno reciba. En el fondo es la presentación de la República Argentina en relaciones internacionales. Eso forma parte de un contexto único y nosotros tenemos que tener eso en conjunto. Nosotros tenemos que tener en claro entonces, es necesario que preservemos a nuestra región. Nuestra región es considerada una zona de paz, eso no se logró de casualidad. Eso no quiere decir que no haya violencia. La violencia lamentablemente existe en nuestra región, pero es mayoritariamente interna en los países. Tenemos que tratar de ayudar para que esa violencia no siga. Por eso muchas veces cuando nos preguntan, ¿pero ustedes intervienen o no en asuntos internos? No, no intervengo, pero yo tengo una historia argentina de lo que significó la violación de los derechos humanos. Y a veces a nuestros amigos les tenemos que decir, ese no es el camino.
porque nosotros sufrimos las heridas por haber equivocado el rumbo y muchas veces fue el apoyo internacional el que nos hizo repensar el camino que habíamos tomado y tomar el camino que hoy tiene la República Argentina y que nos da un valor moral muy grande. Entonces tenemos que promover eso, tenemos que promover el diálogo en la región. No podemos estar en una región donde antes de entrar a una sala nos preguntan una pregunta absurda. ¿Usted qué piensa de tal conflicto? 30 y pico de conflictos mencionó recién Francisco Cafiero. Nosotros no podemos estar definidos antes de empezar a hablar de los problemas que tenemos nosotros, qué es lo que pensamos de distintos conflictos. Lo que queremos es que paren esos conflictos. ¿Por qué? Porque todos esos conflictos son malos y las consecuencias para nosotros son negativas. Está muy claro en eso. Entonces nosotros tenemos que volver a generar ese diálogo en que la región pueda volver a mirar cuáles son las cosas en común. ¿Y cuáles son las cosas en común? El COVID nos lo dijo. La región en el mundo donde los que más tienen están más alejados de los que menos tienen es América Latina. Consecuencia de eso, la mayor proporción de gente que murió en el mundo a causa del COVID fue en América Latina. La América Latina tenía la capacidad tecnológica, tenía los recursos, tenía la capacidad científica para tener nuestra propia vacuna. No nos pudimos reunir para juntar eso porque no todo lo tenía un solo país. Y sin embargo podríamos haber dado una respuesta que no dimos. Entonces es un error que claramente no podemos cometer para el futuro. Esto es un poco la concepción que yo creo que quería transmitir en esto, en lo que pensamos que tal vez pueda ser un aporte para la confección de este libro blanco de la defensa, en donde estoy seguro va a generar muchísimo interés internacional para saber dónde está colocada la República Argentina en una situación donde los cambios son profundos, no los tenemos que subestimar y donde nadie sabe cuál es el capítulo de mañana. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video, activa la campanita, suscríbete y gracias por estar mirando los videos de Multiespacio de Defensa Aeroar.